el estudio del ámbito familiar. A la familia se la puede tratar, desde luego, desde muchos puntos de vista. No es el que me interesa aquí, hacer un análisis ni demográfico, ni patrimonial. No. Me interesa, como historiadora social, el análisis de las relaciones sociales dentro del entorno familiar. Y la familia, como dijo ya Bodino, es el primer ente de sociabilidad de la sociedad del antiguo régimen, de cualquier sociedad, pero nosotros estamos entre los siglos XVI y XVIII. Es el primer ente. Allí se aprende a convivir con esa complicada, muy jerárquica, muy teocrática organización que era la sociedad del antiguo régimen. Por tanto, es un ámbito muy interesante porque desde su más tierna infancia, niños y niñas van a aprender cuál es la cosmovisión que les toca aprender, y digo esto porque no es lo mismo, y esto para un historiador social es fundamental, y espero que para todos los historiadores, aunque debo decir que con demasiada frecuencia quizás no se hacen este tipo de consideraciones, y yo creo que es importante. Lo digo en el sentido de que nos interesa la inmensa mayoría de la población, no tanto las élites, que son importantes, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de la población, lo que me interesa a mí es cómo era esa familia de la inmensa mayoría de los españoles entre los siglos XVI y XVIII, qué problemas tenía, cuáles eran los planteamientos que se trasladaban. No tanto las familias nobles o las familias burguesas, ¿verdad?, sino efectivamente esa inmensa mayoría. Bueno, pues como decía, la cosmovisión que se traslada a esos niños y esas niñas implica aprender en qué estamento está. Esta es una sociedad estamental. Y como sabemos, el estamento implica que está profundamente jerarquizado y que la asunción y la introducción en un estamento nobiliario, estamento popular, bien si estás dentro del ámbito campesino, ganadero, tejedor, gremialista, el que sea, tienen unas prácticas, unos deberes, unos derechos y unas ritualizaciones que ese niño y esa niña aprenden desde el comienzo. Aprende, por supuesto, cuáles son los principios de vida cristiana, católica en este caso, porque estamos en una sociedad, la monarquía católica, sobre todo desde mediados del XVI, a partir del Concilio de Trento, donde es obligatorio la confesionalidad, ¿verdad? Por tanto, todas esas cosas son importantes y todo eso se absorbe, se aprende en la familia. Pero esta sociedad, además de estamental, es una sociedad teocrática, es una sociedad preindustrial, es una sociedad donde la necesidad de brazos útiles para la inmensa mayoría de la sociedad española, no se nos olvide que al censo de Floridablanca en 1788-89 nos dice que el 78,9% de la población viven en el campo. Tienen una cultura campesina o ganadera. Por tanto, no nos hagamos ilusiones, no estamos hablando de la sociedad urbana, estamos hablando de la inmensa mayoría de la población española que es de corte rural, que vive en función de los ritos del ciclo vegetativo agrícola, que vive y está introducida en los ámbitos de la producción, recolección, etc. Y esa es la que aquí a mí me interesa preferentemente. Por tanto, es una sociedad preindustrial, necesitada, digo, de brazos útiles, en una sociedad precientífica como era aquella. El hecho de que las altas tasas de mortalidad infantil, de mortalidad femenina, por el parto, por el posparto, etc., diezmaban sistemáticamente la población. Hace mucho que sabemos ya, Chipola nos lo explicó, que en esta sociedad de antiguo régimen, más del 50% de los niños nacidos no llegaban a los 10 años, no coronaban los 10 años. Por tanto, eso implica que cualquier mujer del antiguo régimen español, si quiere tener 2 hijos, o si desea tener 2 hijos, tiene que tener 4 al menos, para consolidar un tipo de familia de corte medio que los demógrafos nos explican, nos explicitan que es en torno a 4 o 5 personas.
Eso es lo que estamos hablando, un universo, una familia, donde un hombre, una mujer, 2 hijos aproximadamente, ¿verdad? Esto es muy difícil de determinar así, quizás criados, si estamos hablando de un hacendado, de una persona con una cierta entidad, y quizás esclavos, si estamos sobre todo hablando de una sociedad urbana, ¿verdad? Esclavos se nos olvida con demasiada frecuencia, que esclavos hay, y todavía muchos, en la sociedad española hasta finales del siglo XVIII. Por tanto, hay esclavos, puede haberlos. Aunque el tipo medio de familia pues sería esos padres y esos hijos, quizás algún pariente. Por tanto, eso es lo que nos va a interesar. Pero yo quisiera decir, previamente a hacer este análisis, que voy a hacerlo en unos puntos muy sintéticos porque tampoco tengo más, sí quisiera decir que como historiadora social y como historiadora feminista, ¿verdad? Antes me ha gustado mucho que el profesor Ejido ha hecho una valoración de cómo la historia de las mujeres y las personas que nos hemos dedicado a ella hemos hecho un trabajo arduo, difícil, desde luego, complicado, pero cierto. Hemos intentado incidir en la importancia de no ver solo a la familia desde el prisma del varón, desde el prisma del cabeza de familia, que es como desde habitualmente se ha trabajado especialmente. Bien, es verdad que desde hace ya 10, 15 años ya las cosas están empezando a cambiar y esa inmensa mayoría de personas que confieren y que conforman la familia empiezan a ser tratadas. Hay que tratar a las mujeres, hay que tratar a los niños, a las niñas y, cómo no, a los ancianos y a las ancianas, que se nos han olvidado y existían en las familias, claro que sí. Por tanto, esta historia que hemos relatado hasta hace pocos años no era una historia neutra, era una historia muy predeterminada por los principios y por los apriorismos que interesaban destacar. El patrimonio, la organización familiar, el poder. Pero nosotros creo que debemos reflexionar sobre el hecho de que, si bien la historia es una, se nos aparenta como una, cuando vamos a un manual o cuando vamos a un tratado histórico, pues bueno, la primera mitad del XVI o el último tercio del XVII, comienzos del XVIII, se nos muestra de una manera unitaria. Sin embargo, yo creo que es necesario que seamos conscientes de que dentro de este grupo familiar, esta célula básica de organización, de sociabilidad que es la familia, había muchas historias, es decir, había muchas diferencias, expectativas, planteamientos educacionales. Había profundas diferencias dentro de ese ámbito de sociabilidad que era la familia y que significaba que niños y niñas tenían unas expectativas diferentes. Por ejemplo, sabemos que las escuelas primarias en este país no existen, no hay, hasta la ley Moyano, ¿verdad? Bueno, y un poquito del 19 y un poquito antes, la Real Cédula de 1783, Carlos III, en la que dice, créense escuelas para niñas. ¿Eh? Ya sabemos que eso va a ser muy complicado, muy difícil, entre otras cosas porque la Real Hacienda no suelta un duro, ¿verdad? Si no suelta demasiado dinero en la Hacienda, pues se queda. Pero bueno, en todo caso, hay ya una voluntad política y un planteamiento de que es necesario instruir a las niñas. Pero fíjense que estamos hablando de 1783, es decir, antes de ayer. ¿Qué pasaba en el 16, 17 y 18? Pues que no había escuelas para niñas, que la instrucción no existía, a no ser casos muy puntuales de colegios específicos, bien de nobles, bien de fundaciones, de obispados, etcétera, para niñas pobres, para niñas nobles. Pero no se contemplaba la importancia de la educación, la instrucción. Por tanto, las escuelas que existían, que sí existían, eran aquellas escuelas que los municipios, a costa de sus propios, a costa de sus bienes de propio, si lo deseaban, creaban, pagándolo ellos, y creaban una escuela de primeras letras. Escuela de primeras letras que, según el gremio de San Casiano, que es el gremio que abarca el planteamiento de la educación, solo eran para un género, para un sexo, mejor dicho. Solo eran para... No era posible la convivencia entre niños y niñas. ¿Qué significaba esto en una sociedad patriarcal como era aquella? Pues que solo iban los varones. Es decir, en las escuelas de primeras letras que existían en la España del 16 al 18, que podían existir
insisto, a efectos muy individualizados, solo iban los varones. Por tanto, las niñas, ¿qué educación tenían las niñas? La educación que tenían las niñas es la educación que les daban las madres y las mujeres de la familia. Y esa sociedad patriarcal, yo creo que los historiadores y las historiadoras deberíamos de incorporar este concepto patriarcal al análisis del periodo histórico que estamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque igual que caracterizamos a esa sociedad como estamental, preindustrial, teocrática, de corte oral, lo que queráis, ¿por qué no determinar ya estructuralmente que hay una diferencia profunda y desde luego no equitativa entre las expectativas, las vivencias y el funcionamiento de hombres y de mujeres? Así pues, animo a que caractericemos a esta sociedad como también aquella que discrimina en función del sexo, en función del nacimiento, desde la más tierna infancia a niños y niñas, y que va a conferir unas expectativas de vida radicalmente diferentes. Bien, pues estas niñas, ¿qué educación recibían? La que les daban las madres. Y las madres no habían ido a las escuelas de tipo primario, por las razones que acabo de decir. Y las madres habían recibido ese conocimiento de sus mayores, y era el conocimiento doméstico. Conocimiento doméstico que es mucho más que lo que podemos hoy entender en una sociedad preindustrial como el conocimiento doméstico. No era limpiar el polvo así y barrer un poquito, ¿verdad? Sino que era mucho más, teniendo en cuenta que, como he dicho, la inmensa mayoría de los españoles, de los castellanos y castellanas, eran agricultores. Por tanto, el aprendizaje doméstico difería mucho de ese aprendizaje básico de limpiar un poquito el polvo y barrer, ¿verdad? Sino que implicaba cuidar a los animales, ordeñarles, hacer la leche, hacer el queso, ¿verdad? Etcétera, etcétera, embutidos, miel. Bien, ir a la fuente, el agua no existía en las casas, ir al horno, elaborar el pan, etcétera, 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 ¿verdad? Por tanto, un planteamiento mucho más complicado de lo que a priori pueda pensarse. Esta sociedad, por tanto, es importante que nos demos cuenta que es algo mucho más que un análisis muy por encima de lo que era una organización familiar. Hay una suma de intereses, hay una colaboración importante entre hombres, mujeres, niños y niñas. Y esto creo que es interesante, porque con demasiada frecuencia pensamos que estamos, o tenemos, que es lógico por otra parte, tenemos un planteamiento muy presentista según el cual, no sé por qué, pensamos que las mujeres no trabajaban en el antiguo régimen porque no recibían salario. Planteamiento, gravísimo error, ¿verdad? Las mujeres trabajan mucho, como los hombres, más que los hombres, porque tenían a la vez planteamientos inherentes a su sexo, como era el de la reproducción. La reproducción implica un trabajo, y todas las madres que hay aquí pueden convenir conmigo del duro trabajo, que es la maternidad, ¿verdad? Que no se agota en el momento del nacimiento del niño, sino que es esa educación y ese cuidado a lo largo de mucho tiempo. Por tanto, eran personas que eran valoradas. ¿Cómo no van a ser valoradas las mujeres? Y mucho en esa sociedad preindustrial, cuando de ellas dependían que las generaciones pudieran seguir manteniéndose a lo largo del tiempo. Si los brazos útiles que necesitaba ese campo, ese gremio, esa actividad, sea la que sea, si los brazos útiles significaban que ellas tenían que seguir dando a luz, pese a esas altísimas tasas de mortalidad que antes hemos hablado, ¿verdad? Yo siempre pienso, yo ya sé que la muerte de los niños apenas era valorada, ¿no? Una cosa, bueno, es lógico, el ser humano genera unas necesidades psicológicas para la autopermanencia, pero yo siempre pienso en esas madres, y en los archivos parroquiales se observa que reiteraban el nombre de los niños una y otra vez. Daniel,
fulanito de tal, fulanito y menganita tienen un hijo, Daniel, muerto, tal, y vuelven a poner Daniel, muere y vuelven a poner, ¿verdad? Es decir, que yo creo que eso es verdad, que en aquella sociedad era normal, pero en todo caso eso es extremadamente duro de asumir. Por tanto, digo que el hecho de que estas mujeres no recibieran un salario, un trabajo, hay que diferenciar entre lo que es trabajo y oficio, y eso creo que está en la mente de todo el mundo, ¿verdad? Las sociedades contemporáneas hablamos de oficios, porque son asalariados, pero en las sociedades preindustriales el oficio, bueno, es un oficio, está inserto dentro del gremio, etcétera, pero es la unidad de producción, la casa. La casa es la unidad de producción. Y ahí es donde trabajan de manera cooperante y solidaria todo el mundo. Niños, niñas, ancianos, si pueden, aunque hay muchos que dicen, estoy tullido, no puedo ir al campo, estoy tullido, ¿verdad? Artrósico perdido, me imagino. Es decir, no es posible olvidar esa cooperación solidaria entre todo este grupo familiar. Bien, por tanto, el análisis del ámbito familiar que yo voy aquí a destacar se va a concentrar en algunos aspectos, no puedo agotar en absoluto todos, pero sí en aspectos que me parecen más sobresalientes en el intento de comprender las relaciones sociales existentes entre los sexos dentro de esta familia. Uno, como no podía ser de otra parte, es el ámbito del poder, de las relaciones de poder, es una organización del antiguo régimen, es un sistema corporativo, como lo eran los gremios, como lo era en la Mesta, hay una organización que es la familia, ¿verdad? Y ya veremos cómo la monarquía católica organiza ese planteamiento. Digo, un ámbito, el ámbito de poder, en el ámbito del trabajo, cómo era el trabajo familiar, segunda cuestión. Tercera, el ámbito de la sociabilidad y de la educación. En todo caso, si nos queda tiempo, hablar brevemente de la religiosidad. En el ámbito de poder. En el ámbito de poder, a mí me parece interesante destacar, como digo, que la familia es una institución más dentro de esta sociedad feudo-corporativa del antiguo régimen. El antiguo régimen está organizado con una serie de instituciones, de corporaciones, etcétera, que son autónomas en su funcionamiento, que tienen sus propios estatutos, sus propias reglas, etcétera, a las que el rey da o no el visto bueno. Si es que existen, es que lo ha dado. Pero son, y esto es interesante, autónomos. Es decir, la corporación municipal funciona, la Corporación de Valladolid funciona conforme a. La corporación familiar implica que hay un cabeza de familia siempre varón, aunque si descendemos a la realidad, hay muchos cabezas de familia, viudas, solteras, mujeres solas, mujeres abandonadas, etcétera, de la cual el canon iconográfico como se desdibuja, ¿verdad? Pero fijaros, hace poco estuve yo en una tesis en Galicia, tesis magnífica, por cierto, a base de las fuentes del catastro Ensenada, y nos explicaba cómo, la autora nos explicaba cómo el 34%, quiero recordar, 34%, claro, Galicia es una sociedad muy específica, ¿verdad? Pero el 34% de las jefaturas de casa en Galicia eran mujeres. Los hombres han salido a ultramar, ¿verdad? El descubrimiento de América, son pescadores, han ido a segar a Castilla o han desaparecido, se han ido por tabaco y no han vuelto, en fin, han pasado muchas cosas, pero el hecho es que las mujeres son cabezas de familia. Bien, pero prescindiendo de ese dato, que es interesante, pero hay que anotarlo, el modelo iconográfico del antiguo régimen es un varón cabeza de familia que tiene, como cualquier corporación del antiguo régimen, el imperium, es decir, tiene jurisdicción, tiene el señorío, tiene el poder dentro de ese grupo familiar, lo cual indica que él organiza, gobierna, determina, representa al grupo en el ámbito público y a la vez transfiere desde el ámbito público hacia ese grupo de personas del ámbito privado
las normas, las leyes, las prohibiciones, etc. Hay una política de vasos comunicantes muy estrecha entre el cabeza de familia y las instituciones del rey, es decir, el corregidor, la magistratura, el juez. ¿Por qué? Pues porque en este sistema feudo-corporativo, insisto, del antiguo régimen, todo el sistema de organización de poder, todo confluye a la idea obsesiva de la monarquía católica, mantener la pax, que haya orden, que no haya alteraciones, que haya una armonía en los grupos sociales. Y les recuerdo que los grupos sociales son muy diversos, muy distintos, ¿verdad? Están los señores feudales, los campesinos, gremios. Por tanto, este planteamiento es interesante. Yo que he trabajado bastante en la sala de alcaldes de Casa y Corte, que como saben, en el Archivo Histórico Nacional, es la Audiencia de Madrid, pero en la Audiencia de Zaragoza he hecho planteamientos similares y en Galicia y en los historiadores cada vez más estamos trabajando en los archivos judiciales, que son interesantes de trabajar porque allí nos muestra la realidad del conflicto, ¿verdad? Las verdaderas tensiones. Bien, lo que me he encontrado, para mi sorpresa, claro, yo en aquellos momentos seguramente sería muy ingenua, ahora ya con un poquito más de edad ya no lo eres tanto, es que esas relaciones patriarcales, según el cual el cabeza de familia tiene el imperium, es decir, la jurisdicción sobre el grupo, y por tanto determina, organiza, administra económicamente, especifica cuál es la vida de sus hijos e hijas, es decir, predetermina las vocaciones. Tú para el estado sacerdotal, tú te vas a meter monja, tú vas a casarte, pero te vas a casar con este, no con ese otro. Es una sociedad muy violenta. La sociedad del antiguo régimen lo era, con una violencia física real. Pero yo me estoy refiriendo a esta violencia psicológica, que implica que un pater familia determina a un hijo, tú vas a meterte sacerdote, o a una hija, tú vas a meterte monja. Cuando tenemos datos, y en esas agiografías que explicaba el profesor Ejido antes, tenemos datos de monjas que hubieran deseado ser madres, ¿verdad? Y madres que especifican en los escasos diarios que tenemos que no le hubiese gustado, sino que hubiese preferido otro tipo de... Es una coacción. Es una coacción en base a la perdurabilidad del patrimonio. El padre rige esa administración de la casa y, por tanto, desea que se consolide esa empresa familiar para él, para su sucesor, etc. Y a ser posible que sea grande. Por tanto, esa política matrimonial va a ayudar mucho a consolidar patrimonios, a que no mengüen, etcétera, etcétera. Por tanto, ese imperium sobre la vida de los hijos e hijas que tiene ese pater familias, seguramente no lo hemos valorado suficientemente. Pero qué duda cabe que predeterminó la vida de hombres y de mujeres a lo largo de muchos siglos. Ahora seguramente eso nos resultaría casi imposible de entender. Pero en aquel momento esos hijos y esas hijas solían aceptarlo pues porque estaban adoctrinados, aprehendidos desde el comienzo en esa cosmovisión en la que antes determinaba. Por tanto, lo que os decía es que cuando hay una no aceptación por parte del grupo de un, por ejemplo, poder despótico del imperium de ese varón, que también existieron casos, esas mujeres que estaban sometidas, que debían de ser sumisas, pasivas, obedientes, que no debían de determinar y de hablar, porque ellas no tenían la palabra, ¿verdad? Que debían de aceptar ese hálito protector que el varón y de poder que el varón predeterminaba, esas mujeres podían acudir a la magistratura. Es decir, es como un pacto. Las relaciones dentro de la familia es un pacto entre varón y de mujer, un pacto, desde luego, muy poco equitativo, pero un pacto al fin y al cabo, según el cual él tiene el poder, la representatividad, la capacidad organizativa y ella tiene la obligación de obedecer. Pero si ese pater familias no desarrolla convenientemente sus funciones de cuidado, de protección del honor, de protección económica. Tenemos muchos datos de mujeres que dicen, y yo vengo a la sala de alcaldes, o vengo
al magistrado porque mi marido no llena la olla. ¿Claro? En la familia básica, la olla, es decir, el garbanzo, ¿verdad? O mi marido no me da dinero para comprar tocino. Claro, entonces, ¿con qué voy a alimentar a mis hijos? Es decir, cuando ese pater familias no protege, no cuida, no da el dinero suficiente o no desarrolla su trabajo, abandona, etcétera, o no protege el honor de esa esposa, hay rumorologías de que no es honesta, de que es callejera, de que ese padre no sale a dar la cara, esa persona, esa mujer se siente postergada, se siente defraudada por ese pacto que implica el poder en la familia y, por tanto, es como si no tiene un pater familias y por eso va al magistrado. El magistrado suple ese imperium, esa jurisdicción, ese señorío que el hombre, en este caso, por razones diferentes, no desarrolla. Y entonces, y solo entonces, la magistratura acepta con buenos ojos la petición de esa mujer agraviada. Si no, no. Si hay una buena aceptación de ese pacto patriarcal, es el varón siempre el que tiene que acudir de la mano de la esposa, de la mano de la hija, a solucionar cualquier problema ante los tribunales. Solo en ese caso. Y en ese caso se intenta, sobre todo si son cuestiones relativas al honor, se intenta desde luego que ese pleito se desarrolle en el menor tiempo posible. Así pues, una jurisdicción que la magistratura, las instituciones del rey ayudan a coadyuvar, apoyan, etc. Porque, insisto, les interesa especialmente el orden en ese entorno. Hay una instrucción de corregidores, ya en época muy tardía, 1788, ya a finales del reinado de Carlos III, que dice, y fíjense si es bien clara y bien precisa de lo que les estoy explicando. Es una instrucción a corregidores, ¿verdad? Por tanto, va hacia ellos. Dice, se abstendrán los corregidores de introducirse en asuntos de esposa y marido. No se metan. Esto es jurisdicción del padre, ¿verdad? Del cabeza de familia. Se abstendrán. De hijo y padre, lo mismo, es el padre el que tiene. De amo o criado. El amo era la terminología del antiguo régimen, ¿verdad? Ahora nos parece un poco tremendo, pero era así, amo y criado. A no ser que, y aquí aclara perfectamente los términos que les estoy manifestando, a no ser que haya grave escándalo. Es decir, el poder corporativo del antiguo régimen confiere al padre de familia, al cabeza de familia, el señorío, la jurisdicción para que haya orden en la familia. El rey no quiere saber nada de problemas, que haya orden, y yo lo transfiero al cabeza de familia. Pero si ese cabeza de familia, por lo que sea, o tiene una mujer indómita y una loca furiosa, que el pobre pues está hecho polvo, ¿verdad? Que de todo puede haber. Si eso es así, si es grave escándalo, era justo lo que la monarquía católica de ninguna manera quería que se pudiera desarrollar en su ámbito. Entonces es el corregidor, las personas por él delegadas, los que pueden introducirse para que exista pax, para que exista de nuevo el orden y la paz. Yo creo que está perfectamente clarificado en esta instrucción, como digo, muy de finales del antiguo régimen, cuál era el sentimiento del funcionamiento de la organización familiar. En cuanto al ámbito laboral, al ámbito del trabajo, antes he dicho que la casa es una unidad de producción. Y allí trabajan cooperante y solidariamente todos los miembros, hijos, hijas, ancianos, esposa. Y es importante que comprendamos esto de una unidad de producción, porque naturalmente a la casa campesina, ganadera, tejedora, curtidora, lo que fuera, no solían entrar salarios. Ahora estamos en una sociedad en donde pues, todo el mundo tiene un trabajo más o menos diferente, ojalá que lo tuvieran. Haces bien en cabecear, ¿verdad? Ojalá. Lo digo a nivel teórico, ¿verdad? Y todo el mundo puede. Pero en las sociedades campesinas, en las sociedades preindustriales, en las sociedades de corte rural, fundamentalmente, pero también en los ámbitos de un carpintero, de un tejedor, curtidor, etc., es exactamente igual.
es el trabajo solidario y cooperante del grupo. Trabajo discontinuo, unas veces se hace una cosa, otras otra, irregular, ¿verdad? Pero en todo caso, trabajo cooperante. Las mujeres allí son muy importantes, en cualquier gremio, en cualquier comunidad campesina. Allí desarrollan funciones de limpieza, de habituallamiento de agua, de elaboración de alimentos. Es bien conocido que en cualquier taller de un tejedor medieval o un tejedor moderno hay que comer, se come, ¿verdad? Pues quién elabora los alimentos, etcétera, etcétera. Pero ella también, como sus hijas, trabaja de manera solidaria, discontinua. Bien, pero ella no recibe el producto, claro, esa casa, una vez al año, si estamos en una actividad agrícola, pues elabora, vende su trigo, sus lentejas. Ella no recibe ese dinero, ella ha trabajado cooperando, pero ella no recibe ese dinero, lo cual no significa que no sea muy valorada en la economía preindustrial del antiguo régimen. Las mujeres en las unidades campesinas, en las unidades de producción de cualquier gremio primario, secundario del antiguo régimen español están muy bien valoradas. En el análisis de cualquier fuente testamentaria nos explica fulanito de tal, dejo en testamento tanto, y dice, por lo bien que ha cuidado mi casa, el varón hacia la esposa. ¿Verdad? Es decir, que están bien, porque, entre otras cosas, se sabe que son muy importantes en su funcionamiento. Bien, por tanto, es importante subrayar esa cooperación de esfuerzos en la casa. Las mujeres, las niñas, los ancianos, hasta donde podían, efectivamente. Y finalmente, el ámbito último, que es el ámbito de la transmisión de valores, de educación, de religiosidad. Antes lo he apuntado. Es importante porque ahí se aprenden las destrezas básicas para una vida, las destrezas para un desarrollo en un estamento, el que le toque. La madre se va a encargar, también el padre, de adoctrinar a ese niño, en esa niña, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, qué cosas han de hacerse, qué cosas no han de hacerse. Se les predetermina en función del sexo, ya desde muy corta infancia, qué cosas, qué actitudes, qué comportamientos deben de tener los niños y las niñas. Hasta los 7 años más o menos estaban un poquito bajo la tutorización de la madre, pero a partir de los 7 años hay claramente una diferenciación. Los niños van al trabajo con el padre, sea el que fuere, aprenden esas destrezas, aprenden esos comportamientos, y las niñas se quedan bajo la tutela de la madre, que va a ir transmitiendo todos esos planteamientos diferenciadores, no equitativos, etcétera, que ella pues ha mantenido y seguramente ha sufrido. Yo siempre he pensado mucho en esas madres que tenían que adoctrinar a esas hijas en una cultura de la sumisión, de la subsidiariedad, en una cultura de una aceptación a priori no equitativa de las expectativas de vida, ¿verdad? Pero si descendemos al pensamiento del 16 al 18, es mucho más fácil, porque esas mujeres se han introducido en esa cosmovisión de aceptación y de que la vida es así, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que no es baladí remarcarlo, ¿eh? Esas niñas que aprenden una vida con expectativas romas, con expectativas cortas, sin posibilidades de estudio, solo las más extraordinarias mujeres de la nobleza, mujeres de la Iglesia, que saben leer, que puedan tener, ¿verdad? Pero eso no es el planteamiento de la inmensa mayoría. Bien, en ese mundo de educación y de transmisión de valores son importantes los ancianos. Con demasiada frecuencia nos hemos olvidado los historiadores de los ancianos y de las ancianas. Bien, es verdad que en una sociedad de ciclo vegetativo muy corto, como era la sociedad preindustrial, hay pocos ancianos y hay pocas ancianas, ¿verdad? Las expectativas de vida no suelen ir más allá de los 40 años, de los 30 y tantos años. Pero sí hay, a veces, personas ancianas, hombres y mujeres. Y aquí también a mí me interesa destacar cómo el planteamiento de género favorece
el estudio de estos hombres y de estas mujeres, en el sentido de que tenemos seguramente una visión demasiado idealizada de lo que era la vida de nuestros mayores. Todo el mundo piensa que a los mayores se les respetaba mucho en las épocas antiguas. Bueno, según y cómo. Se respetaba mucho el caso de los que podían mantener el patrimonio, caso del norte de España, por ejemplo, hasta el final. Yo soy el dueño de la bolsa, el dueño del patrimonio, y yo, en mi testamento, transfiero mis bienes. Bueno, esto yo sigo manteniendo el poder, la jurisdicción, el imperio. Pero en la inmensa mayoría de los españoles, de los campesinos, ganaderos, de los tejedores, etcétera, no es tan así. Entre otras cosas porque esta sociedad, que como he dicho es preindustrial, necesita muchos brazos útiles y ellos no son útiles. Ellos son un estorbo, así de claro. No pueden trabajar en la agricultura, lo que sea. Y por tanto, bueno, pues son personas a las que hay que cuidar, en eso se van a encargar las mujeres, ¿verdad?, la labor de sanación. O, en el caso femenino, y aquí es donde yo quería resaltar el caso femenino, donde todavía son más vejadas las mujeres ancianas, porque ni son bellas, y el planteamiento central de la vida de una mujer en la sociedad del antiguo régimen iba a ser fundamentalmente la capacidad de seducción, de belleza, con expectativas de convertirse en un mundo útil, ¿verdad?, su capacidad reproductiva, etc. Ellas ya no tienen belleza, ellas tienen muchos achaques y todavía se conservaba el sentido un poco platónico, un poco de la cultura griega, según la cual la persona en plenitud de vida es la persona bella y es la persona buena. Y por tanto, lo contrario, ni bella ni buena. Yo quiero recordar aquí esas reproducciones impresionantes, córtame cuando quieras, esas reproducciones impresionantes de los cuadros del siglo español, un Rivera, un Rembrandt, ¿verdad?, en el caso europeo, un Murillo, de esas viejas usureras, feas, horribles, horripilantes, medio brujas, ¿verdad?, alcahuetas, esa connotación peyorativa de la ancianidad femenina. Tiene mucho que ver con el hecho de que son muchas de ellas pues un poco mujeres seniles y que llevan una vida un poco a su aire y son incómodas, ¿verdad?, realmente. Bien, por tanto, la aceptación de esa convivencia en el grupo familiar, la aceptación de un mundo que es un mundo predeterminado, en las sociedades de antiguo régimen, en las sociedades preliberales, no se nos olvide que es mucho más importante el grupo que el individuo. Yo ya sé que en estas sociedades actuales el individuo es fundamental, el individualismo, pero esas sociedades, insisto, las sociedades preliberales daban más importancia al grupo, a la consolidación del grupo, a la consolidación del gremio, etc. Y el individuo se sacrificaba, se supeditaba a un tipo diferenciador. Y finalmente, en el ámbito de la religiosidad, esos niños y esas niñas aprenden desde pequeños cuáles son los ritos y las prácticas de piedad. A partir del concilio están muy claramente prefijadas, hay que cumplir con la Iglesia, confesarse, desarrollo de los sacramentos, etc. Y a esos niños, desde luego, se les explicará pronto que tienen obligación de confesar, etcétera, etcétera, ¿verdad? A mí siempre me han impresionado mucho y seguramente los que hayan ido a los archivos parroquiales han visto esos libros de cumplimiento pascual, ¿verdad?, que en España, en muchos archivos parroquiales, los hay desde Trento, desde luego en muchas ciudades, prácticamente sin problemas desde comienzos del 17, y ahí están prefijados una y otra vez esos niños, esas niñas, o esos hombres, o esas mujeres, que cumplen o no cumplen, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tienen que aprender cuáles son unas prácticas, unos hábitos, y que tienen que pasar por el confesionario. Hay trabajos espléndidos de historiadoras como López Cordón y otros, donde nos han explicado la acción determinante del confesionario y del púlpito, ¿verdad?, cómo se coacciona, mejor que coacción, no es la palabra, cómo se prefigura la vida de estas personas a través de, pues nos hacen y nos permiten intuir cómo era esa convivencia, esas relaciones sociales dentro del ámbito familiar.
Por tanto, creo que es importante que vayamos analizando, entresacando, diferenciando los estatus de vida tan diferentes que en un ámbito de organización primaria del funcionamiento de la sociabilidad del antiguo régimen como la familia se desarrollaban. Muchas gracias.